El tema de la educación está sobre la mesa y en estas últimas horas tenemos a dos temas, porque hay un paro de magisterio en Montevideo y también se conoció un informe de revinculación educativa que tiene éxitos y, bueno, y luces negras porque no todo se pudo lograr. Pero no son algunos de los temas que vamos a tratar hoy con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Un gusto recibirlo esta mañana. Gracias. Gracias por la invitación y un gusto estar acá con ustedes. Bueno, estos temas surgieron en las últimas horas. El paro de magisterio, pero sobre todo el informe de revinculación educativa que se logró un 42% de los más de 6.000 estudiantes, desde niveles iniciales hasta adolescentes, ¿no? Hasta educación media. No todo se logró. No, pero se avanzó. Es como cuando mirás el vaso, ¿verdad? De cuánta agua tiene o cuánta le falta. A ver, partimos de una situación. Lo que tenés que partir siempre es la situación real. La situación real era que había un alto número de niñas o niños y adolescentes que, bueno, dejaban de ir. Y cuando vos tenés esa realidad, la pregunta no es solo el diagnóstico, pasa esto, sino cuáles son las medidas que uno toma y cuáles son sus resultados. Porque eso es lo clave en políticas públicas, tomar acciones y medir resultados. Y entiendo que el año pasado, que con forma conjunta hicimos una campaña bien público, que además no se hizo en cualquier momento, se eligió el periodo de difusión pública, valga la redundancia de palabras, durante las semanas previas y durante las vacaciones de julio, que es cuando muchas desvinculaciones suceden. Y después también ANEP, en su especificidad, junto a Ceibal, trabajaron para mejorar y recuperar estudiantes. Y en este año lo mismo. Por eso creo que es un avance muy importante, que de todos los que fueron a buscar el 43% haya vuelto, es un avance porque sin esas medidas posiblemente no estaban en el sistema educativo. Ahora, ¿no es contradictorio que a los más de 3.000 que no han podido revincular se les quite la asignación familiar cuando eso está planteado en la rendición de cuentas de unificar, aumentar las transferencias y que no esté sujeto a la concurrencia de los centros de estudio? Bueno, es uno de los centros de debate, ¿verdad? Yo entiendo que, como leí hace poco antes de llegar acá, una frase del presidente de la ANEP, creo que es de él, espero no equivocarme, cuando decía que tenía que ser un traje a medida. Es decir, entiendo que son casos y casos, y en este estudio que se informa te hablan las razones por las cuales se desvinculan estudiantes de ir. Y no es que no quiera estudiar, es que hay trayectorias de vida que son complejas. Si vos tenés que tener un hijo que por X razón se tiene que quedar a cargo con sus hermanos. O parar la olla. O parar la olla o tener un adulto mayor a cargo. Y sí, esas circunstancias pasan y no es que las inventes, están estadísticamente demostradas. Pero se les va a quitar la asignación familiar. Bueno, por eso la iniciativa que está en rendición de cuentas tiende a revisar eso. Esto es, a que se asuma eso como un dato de estímulo para la permanencia en el sistema educativo. Lo que sucede es que, obviamente, detrás de todas estas cosas hay subyace un pensamiento hegemónico de derecha que dice, bueno, son todos vagos, no quieren estudiar y yo mantengo gente que efectivamente no quiere hacer nada. Y bueno, si vas a los datos de la realidad, eso es un relato que tendrá casos, por supuesto, que sean así, pero son excepcionales respecto a la realidad. La realidad es vos cómo asumís, o mejor dicho, si asumís que el Estado como tal tiene que tener políticas públicas que busquen el centro de toda acción política. ¿Que cuál es? Que vos, mediante la acción del gobierno, pretendas generar igualdad de oportunidades, vivas donde vivas y más allá de tu contexto socioeconómico, que efectivamente puedas, con herramientas públicas, hacerlo. Porque lo contrario es decir, sálvese el que pueda, que el mercado regule absolutamente todo, hasta las relaciones humanas, y que el Estado sea prescindente, salvo de la seguridad y pocas reglas más.
Bien, vamos a cambiar de tema porque hay Claro. muchos temas que usted sostuvo que, por ejemplo, la Universidad Nacional de la Educación, este proyecto de creación es fundamental, sobre todo para el interior del país, aunque reconoce que faltan acuerdos. ¿Qué apoyo se está teniendo para que salga esta iniciativa que ya está en el Parlamento y que por ahora no concita unanimidades o los votos necesarios para ser votado? Dos comentarios. El primero, cuando presenté el proyecto de ley, en marzo de este año, quienes representan a los partidos tradicionales en la Comisión del Senado dijeron que ellos estaban en línea de acuerdo con esa idea, que no había acuerdo expreso con la gobernanza que propuso el Frente Amplio, que es con autonomía y cogobierno, pero que ese era una especie de obstáculo. Sé que todos conocemos, un proyecto de ley del senador Bordaberry, del otro periodo, que también planteó en la Universidad de la Educación. Conozco reparos de otros senadores, pero la realidad es a lo que yo, o por lo menos la realidad que interpreto, es la que uno pretende cambiar. A ver, este mes estuve en 2 oportunidades en el departamento de Artigas. Estuve en Bella Unión y estuve en Artigas Capital. Estuve con estudiantes de los IFD, es el Instituto de Formación Docente, que viene a ser como el IPA o Magisterio en los departamentos del interior. Estuve con sus docentes, fui a la Junta Departamental, convocado por todos los partidos, estuve con los intendentes del Río Negro hacia el norte, con algunos de ellos, del Partido Nacional en particular, y todos entendían que la oportunidad de tener en sus territorios, para las personas que viven ahí, la oportunidad de tener una formación académica universitaria y un título universitario es una oportunidad que solo se puede hacer si efectivamente vas hacia una universidad de la educación. ¿Y están dispuestos a cambiar el tema de la gobernanza? Sí, esto estamos dispuestos a conversarlo en base a cuestiones razonables. A ver. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner 2 precedentes concretos. Gobierno José Mujica, promovemos la UTEC y bueno, yo recuerdo porque estaba en la Cámara de Diputados y me acuerdo la imagen de quien era diputado de Durazno, de Cacho Vidalín, se paró detrás en la bancada del Partido Nacional y dijo: yo voto esto porque significa para el interior tener una universidad tecnológica. Y logramos un acuerdo en la gobernanza. Hoy la UTEC tiene una gobernanza acordada por el sistema de partidos políticos. Gobierno pasado, la calle Pou, a la dirección del Consejo de Formación en Educación, esto es lo que dirige Magisterio, IPA, SERP y demás, hubo una propuesta que dentro de la LUC votó el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, y también votó el Frente Amplio, que tiene una combinación de representantes del Poder Ejecutivo con venia del Senado con representación de vendrían a ser los órdenes. Entonces, Solo en Ecodicen. no, el Consejo de Formación de Educación. Ah, ok, bien. Entonces, en ese caso, yo entiendo que puede ser un camino que tenga esa base de desarrollo. Pero bueno, esto es claro, al fin y al cabo, o tenemos un acuerdo que trasciende a los partidos, porque esto no sale si no hay votos del Partido Nacional y del Partido Colorado. ¿O solo con los de Cabildo Abierto? No, esto es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando vos promovés la Universidad de la Educación, creás un ente. Para crear un ente, la Constitución te exige 2/3 de cada Cámara. Y nunca va a haber ningún partido político en el Uruguay, no lo hubo en toda su historia democrática, y no lo va a haber en el futuro, que por sí solo tenga los 2/3 de cada Cámara. Por lo tanto, o el sistema de partidos uruguayos logra un acuerdo sobre bases posibles, como fue con la UTEC, y es un precedente no de hace 100 años, sino de 10 años, y está funcionando y es exitoso, o no hay acuerdo. Porque, ¿cuál es la diferencia con lo que pasó con la UTEC? Que usted tiene 32 sedes, que ya tiene lugares físicos, es decir, espacios. Tiene docentes en las 32 sedes. Tiene estudiantes en las 32 sedes. ¿Podrían sumarse de la educación a la universidad? Se puede transformar, y es la base, que ese consejo, que esas instituciones se transformen sus carreras
que no sea solo cambiar en la puerta lo que antes era el Instituto de Formación Docente para hacer y que diga universidad, pero con esa base en que ya tenés el presupuesto, tenés los estudiantes, tenés los docentes, tenés en los lugares físicos, la pregunta, y además de nuestra parte, ¿está la disposición de lograr acuerdos, insisto, sobre bases razonables? La pregunta que se haría cualquier persona que puede vivir, por ejemplo, en Tomás Gómez Mensoro, en Tupambaé o en Chapicuí, es ¿por qué quienes están en el Parlamento no levantarían su mano para lograr esto? Tengo dos preguntas bien concretas. ¿La universidad está a fin de crear otra universidad? Bueno, sí, eso es así. Sí, es así. La respuesta concreta es sí. Bien. ¿No existe una contradicción entre la propuesta de creación de una Universidad Nacional de la Educación y esta propuesta de validar o de titular a docentes de educación media que no han culminado los estudios? Bueno, Digo, porque por un lado se tiende a la profesionalización y por el otro lado dice, bueno, le damos el título a quienes no han terminado su formación. Yo estuve leyendo la resolución. Primero lo que crea es un grupo de trabajo, o sea, todavía no tiene definición expresa. Tuvo el acuerdo de todo el CODICEN, esto es de los que representan a los docentes también. Y en los considerandos hay que tomar en cuenta lo que refiere a al artículo que viene de la LUC. Esto es, que vos para tener un reconocimiento, es decir, para lograr la validación de, por ejemplo, efectividades, tenés que tener título. Y hay una situación, de hecho, que está planteada. Hay asignaturas como la mía, que es historia, o las humanísticas en general, que todos son egresados, ni que hablar de magisterio, pero en educación media, tú tenés una situación de hecho que hay 20 años, a veces más, de personas que en algunas asignaturas, te diría que en porcentaje por el 40% por lo menos, en que llevan todos esos años dando clases. Sí, bueno, históricamente matemática, física, pero sí. Digo, es justo, pues digo, si existe una contradicción entre estas dos propuestas y si es justo para quien se tituló y hizo toda la carrera, salvó todos los exámenes y que por antigüedad o por estar 20 años dando clases. No, pero pasa esto, justo en cuanto a lo que es la carrera, no lo es. Ahora, vuelvo a esto, hay una base material. Una, que esto es un tema de estudio, por primer cosa. Segundo, que si tú sumas, por ejemplo, todos aquellos que quieren ser profesorados en esas áreas, no alcanzan a la cantidad de horas que hay y que se enseña esas asignaturas. Bueno, pero de hecho están cubiertas. Por eso, de hecho están cubiertas. Entonces, entiendo que lo más lógico es dar cierto grado de efectividad, no necesariamente título, desde mi punto de vista. Claro, son cosas distintas. Pero tenés que pasar por el marco legal hoy vigente. Entonces, eso que es una especificidad de ANEP, ha generado mucho ruido. En lo particular, obviamente, son cosas que uno conversa con las autoridades, pero entiendo, insisto, que tenés que ir, son caminos distintos. Una cosa es la formación académica hacia adelante, que tú tenés que tener para, por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial. Yo te pregunto, y digo, en esto de que cuando hablamos o se habla desde hace muchos años que estamos en la crisis de educación, pensando en los aprendizajes del estudiantado, Sí. De si no favorecer la formación, la titulación. Claro que sí, eso tiene que ser así. Y reitero, en la resolución es bastante clara todas estas cuestiones. E insisto, es un tema que está aún sin instrumentar, se genera un grupo de trabajo, ha generado reacciones de algunas partes, de algunos colectivos, eso es así, es lógico, pero también tengamos claro que hay algunas asignaturas, por llamarlo de alguna manera, temas que, por ejemplo, cuando vas al... Breve. Bueno, lo que pasa es que brevedad y pregunta profunda no van de la mano. Vos vas al cambio de carreras en UTU, por decir algo. No hay previamente una formación específica para la nueva demanda de carreras que se están dando.
Y a veces esos Pero son más profesionales, es distinta la... Bueno, pero son docentes, ¿no? Está bien. Es así. Otra entrevista, otra discusión. Sí, claro. Gracias por ahora. Muchos temas quedan pendientes, pero bueno, será para otra oportunidad. Bueno, gracias a ustedes. Por favor. Encantado de estar acá.